Hola, queridos alumnos. Os tengo que contar algo que para mí es muy interesante. Mira, estáis viendo este dossier. Ha estado sellado porque ha estado 2 veces en televisión. Se titula, como veis, La Academia en Casa, programa de arte y cultura para televisión. Bueno, pero os cuento la historia. Yo siempre he tenido interés, me voy a sentar, para escribir un libro, para hacer un programa. Desde que di clases en el colegio, 3 años con tantas alumnas, luego abrí mi academia, tuve tanto éxito y tal, pues diseñé un programa para la televisión donde yo iba a enseñar todos los vídeos que habéis visto, uno por uno. Y mirad, este programa, pues me lo metieron en el 96. Pero ¿qué pasó? Que en el año 96 yo tenía 60 alumnas, 5 clases todos los días, 4 hijos en casa, tenía hasta un gato que cuidar. Bueno, pues no pude, tenía que ir a grabar a las 7 de la mañana hasta las 5 o las 7 de la tarde. Tuve que renunciar cuando televisión estaba empeñada, interesadísima en que yo hiciera el programa. Pero yo no podía hacerlo porque no podía dejar a mis alumnos en la calle ni a mis hijos. Mirad, aquí todo esto son cuadros de mis alumnos que presenté, y luego artículos de arte como estos que tengo aquí escritos para hacerlo. Bueno, pues renuncié a ello. ¿Y qué pasó? Que cuando me jubilé, hace no sé si 6 años, pues como yo tenía muy buena vista, que tengo muy buena vista, y las manos bien, no tenía el problema del brazo, fui a televisión a ofrecerles otra vez el dossier, que lo tienen ellos metido allí en televisión. Pero ahora que lo puedo hacer yo, no tienen dinero para hacerlo. Así que desde aquí voy a hacerme publicidad. A ver si alguna televisión está interesada, ve mis vídeos y quiere hacer un programa, porque les mando el dossier que tengo, que es muy interesante. Y ahora vamos a otra cosa. Vamos a seguir con los vídeos. Vamos a meternos en el mundo moderno, como se podría decir, que es el nacimiento de Cristo. Cuando nace Cristo, pues no se podía, durante 3 siglos, no se podía pues tener comunicación ni nada, no se podía ni hablar de religión y menos pintar. Entonces apareció la pintura en las catacumbas, que eran unas cuevas donde enterraban a sus muertos, donde tenían sus reuniones, sus cánticos y tal. Y entonces se pintaban en las cuevas los símbolos de Cristo: el famoso pez, los panes, el cordero, que es la imagen del buen pastor. Bueno, pues se pintaba, y a esa pintura se la llamó el arte paleolítico. Es la parte primera del cristianismo. Entonces, en esa primera pintura cristiana surgió clandestinamente, porque ya os digo que no podían salir a la luz hasta que no la conquistó
en Bizancio, Constantino de Bizancio, nada. En estos muros de catacumbas aparecen las primeras pinturas de ese siglo, del siglo del nacimiento de Cristo. Y como no, los pintores, como no tenían una referencia más que la referencia griega, que también se había perdido, pero la referencia anterior de otros pintores, de los egipcios o de los griegos que se habían perdido, no había una referencia porque eran paganos, pues los cristianos tenían que buscar y fijarse en algún tema pagano para representar. La figura más representativa del cristianismo era el buen pastor, que llevaba una ovejita colgada. Bueno, pues el buen pastor, que tengo yo aquí una imagen, que lleva un cordero. Pues esto es lo que pintaban con los que era una imagen pagana, pero ellos, en vez de una cabra que viene aquí, pues pusieron un cordero y hicieron la figura de Cristo. Entonces, vamos a hablar algo. Mira, la pintura, vamos a ver, los primeros recurrían a modelos paganos. La representación cristiana, sí, la alegoría del buen pastor se toma de un modelo, que es el mascóforo. El mascóforo era este modelo pagano que lleva un animal al hombro y lo toman como referencia para el buen pastor. Estas son las pinturas cristianas basadas en pinturas paganas. Entonces, cuando Constantino en el 313 cuando Constantino gana a los romanos, cambia radicalmente la situación de la Iglesia. Entonces, la madre de Constantino, que era, lógicamente, estaban en Oriente y eran católicos, o sea, cristianos, pues fue la que hizo iglesias, la que instauró la religión, la que fue a buscar el palo de la cruz de Cristo, que los habían tirado todos en un hoyo, y ella, hay una historia muy bonita, que llevó enfermos y cogía los palos de otras cruces y tocaba a los enfermos. Si el enfermo no se curaba, es que no era la cruz de Cristo, pero cuando el enfermo se curaba, es que el palo pertenecía a la cruz de Cristo. Bueno, pues empieza el cristianismo, y entonces ya empiezan a hacerse en las iglesias, ya se empiezan a pintar murales con alegorías, con símbolos de la historia del cristianismo. Que si la barca con los apóstoles, que si el Espíritu Santo, que si Jesús bautizado en el río Jordán, o sea, toda la historia de la vida de Jesús ya en las iglesias, que Santa Elena, la mujer de Constantino, que se hizo dueño de Roma y cambió la ciudad de Roma, la llevó a Bizancio, pues es el que podemos, pero no tengo yo aquí ninguna cosa, es donde empieza la religión, o sea, la manifestación pictórica, que ya le digo, no es la historia de quién la pintaba, es la historia de lo que se pintaba. No querían cosas paganas, solamente querían pues la imagen de Cristo. También se pintaba poco la imagen de la Virgen, pero pues se pintaba el cáliz, la cesta con los panes y con los peces, siempre símbolos
que tengáis en cuenta que en esa época, cuando Cristo muere y cuando dejan de perseguir Roma a los cristianos y gana la guerra Constantino y su madre hace iglesias, es cuando empieza la primera pintura del paleocristiano, se llama. Como decíamos, paleolítico era lo más antiguo, pues paleocristiano es lo más antiguo del cristianismo. Bueno, pues vamos a ver otro poquito más de historia, que es el arte bizantino. Bueno, tenéis que aprenderos esto, que es muy importante. Empezábamos por la prehistoria, lo que hacían los hombres de la prehistoria, las manos, los bisontes, los animales, tal. Nos pasamos a la isla de Creta, que estaba en el Mediterráneo, que era muy famosa porque por allí pasaban barcos o venían de Egipto o de Grecia o de Francia, y entonces tenía una riqueza. Pintaban luchas entre los hombres y pintaban lo que vivían. Entonces, pues era un pueblo rico, pero no tenemos, yo por lo menos no dispongo de fotografías para explicaros más. Solamente que sepáis que pintaban muy bien, que vivían muy bien, que se les consideraba los primeros moradores de Europa por lo bien que supieron trabajar y vivir. Luego nos pasamos a Grecia, que hemos dicho que no dejaron rastro de pintura de caballete, solamente en las ánforas, en la cerámica, tenemos pinturas rojas y negras que ellos, es lo único que se conserva. Pero que sepáis que en Grecia había, en el siglo IV y V antes de Cristo, 3 pintores famosos. Zeuxis, que pintaba también las uvas que iban los pájaros a picarlas. Pausinias, que pintaba también las cortinas que su amigo creían que eran de verdad. Apeles, que era el pintor de Alejandro Magno, que pintaba también los caballos, que los auténticos caballos de Alejandro Magno, cuando pasaban delante, relinchaban. Bueno, pues esa es la pintura de Grecia que tenemos que saber que ha existido. No la conocimos, pero que sepáis que había bodegones con uvas fenomenalmente pintadas, interiores con cortinas que creían que eran verdad en Egipto, como la dominación del faraón, que era bajado del cielo, era el dios de todos los egipcios, pues tenían que ajustarse, aunque hubiese artistas buenísimos, no les servía de nada, porque ellos no podían pintar lo que veían, aunque tuvieran facultades para hacerlo. Tenían que pintar lo que les habían enseñado. El hombre y la mujer, unas medidas determinadas, un color, la cara de lado con un ojo de frente. Y que sepáis, que no lo comenté antes, que un pintor español, Picasso, en sus viajes que hizo a Egipto, trajo las ideas de esos pintores. Ya veis, muchas imágenes de Picasso también tienen el cuerpo de lado y los ojos de frente. Bueno, pues que sepáis que Picasso bebió las fuentes de la pintura egipcia. Y bueno, después de los egipcios ya nos pasamos a Roma y al paleocristiano. En Roma hemos dicho que pintaban interiores y luego cuando se fue el Vesubio, se salió, pues tuvieron que, desapareció todo, o sea, que no ha quedado ejemplos. Eran muy amigos de lo fastuoso, de lo rico, de las paredes llenas de columnas doradas y mármoles. Todo eso desapareció. Y luego, después de Nerón, nace
Cristo. Bueno, antes de Nerón, nace Cristo, persiguen a los cristianos. Hay 3 años de ocultismo, 3 siglos de ocultismo, donde los cristianos que quedaron vivos, que no les pudo matar Nerón, se reunían en catacumbas, y en las catacumbas rezaban los salmos, hacían la Eucaristía, y tenían pues sus imágenes, la imagen del buen pastor, los panes y los peces, el bautismo de Cristo, o sea, las imágenes propias que les enseñaban a ellos la vida que había tenido Cristo en la tierra. Luego hay 3 siglos de esta clandestinidad de los cristianos, pero Constantino el Grande en Bizancio ganó a Roma, a los romanos, al Imperio Romano lo ganó Bizancio, y puso a los cristianos en primera fila. Su madre, que era muy religiosa, porque en el Oriente había quedado con las visitas que había hecho San Pablo y los apóstoles, había quedado el cristianismo vivo, no como en Roma. Bueno, pues empezaron a construirse iglesias y se empezaron a poner la primera pintura con Cristo en majestad, que es pues la pintura del paleocristiano. Ya sabéis que el sufijo de paleo significa antiguo, pues el paleocristiano es lo más antiguo del cristianismo. ¿Y qué pasa? Después de esa época en que, bueno, pues Santa Elena encuentra la cruz de Cristo y se hacen iglesias y tal, bueno, pues hay la iglesia en Occidente se pone muy mandona, y entonces hay un periodo que se llama el periodo del arte bizantino, que lo conoceréis mucho por los mosaicos, por las imágenes de iconos de la Virgen, de Jesús. Hay una iconografía en Oriente, por ejemplo, ha quedado en los coptos, ha quedado en Rusia, en Grecia también, han quedado esas imágenes. Bueno, pues ese arte, que es en el 395 a la muerte del emperador, se divide el mundo romano, y el Occidente tiene luchas y más luchas. Bueno, esto hasta el 1400, esto nos interesa. Entonces, Bizancio era una ciudad del Imperio de Roma que dominaba la Iglesia, y se creía que los mandatarios de la Iglesia tenían que hacer política y mandar. Entonces se hacía una religión que siempre estaba, o sea, una pintura, perdón, que siempre estaba dirigida por el mandatario de turno, que era, pues, se pintaba, voy a ponerme gafas, a Cristo en majestad, y alguna vez se pintaba, a la Virgen se le pintaba menos. Entonces, las iglesias de Constantinopla, en el Oriente, estaban llenas de una carga emotiva, porque eso sí, la iglesia lo que pintaban era de un simbolismo, de una delicadeza, de una majestuosidad emotiva, Dios en majestad. Entonces, todo eso va a durar hasta el gótico, Entonces vamos a tener, después del paleocristiano, que son las primeras imágenes, figuras simbólicas de la vida, del paso de Cristo por la tierra. Bueno, pues tenemos, cuando Constantino gana, tenemos y
se crea otro imperio, el emperador Teodosio, bueno, pues se crea una iglesia de una libertad creadora. Los pintores bizantinos debían adaptar las figuras iconográficas, o sea, la figura de una virgen, pues se han pintado muchas vírgenes, pero tenía que ser el parecido a la Virgen María que pisó la tierra. Entonces, con los volúmenes de la ropa, tenían que tener una solemnidad. Bueno, eso lo marcaban los padres de la Iglesia, que son los que dominaban en el Imperio Bizantino. La pintura de esa época es iconográfica, son figuras de la Virgen de Cristo en majestad, porque dominaba la Iglesia. Pero hasta ahí hemos llegado.